cuando nosotros creemos que la fe nos hace ingenuos, estamos fallando. Porque tener fe no es decir yo voy a caminar y dar un paso al vacío. Es caminar sobre algo que no existe. Eso no es fe. La fe no es dar un paso en falso. La fe no es dar un paso al vacío. Pero al contrario, la fe sí asume riesgos. La fe sí asume riesgos en la vida para llegar a obtener algo o creer por algo. La Biblia nos lo enseña muy claro. Muchos hombres asumieron riesgos creyendo en fe lo que Dios había dicho a sus vidas. Y de alguna u otra manera nosotros asumimos riesgos cuando le decimos creer a Dios, cuando le creemos a Dios. Porque siempre Dios nos impulsa a caminar en fe, en algo que no vemos, a caminar en algo que aparentemente no está. Pero cuando Dios nos impulsa a asumir riesgos es porque Él sabe que cuando asumes un riesgo basado en la fe, Él, en el nombre de Jesús, no nos va a dejar avergonzar. Y eso es fe, y eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, tenemos claro de que si la fe no es un salto al vacío, ahorita se lo voy a mostrar. La fe sí está por medidas, según la Biblia. Usted escucha mucha gente hablando que todo el mundo tiene la misma fe, pero la Biblia no me enseña eso. Todos tenemos fe que en algún momento la aplicamos de diferentes maneras. Hay gente que tiene fe que le va a ir bien en el trabajo aunque no sean cristianos. Hay gente que tiene fe que le va a ir bien en un negocio aunque no sean cristianos. Hay gente que tiene fe que le va a ir bien haciendo negocios ilícitos. Incluso hemos visto en las películas que los sicarios van a donde la Virgen y le piden protección a la Virgen para quitarle la vida a otro. Eso es una fe distorsionada, pero es fe. Y esa fe tiene poder, porque la fe produce poder. Cuando usted tiene la capacidad de creer en algo, de aspirar por algo, de asumir un riesgo por algo, eso desata poder, porque la fe es una ley universal. Pero cada uno tiene una medida de fe. Miren lo que dice Romanos 12:3. Claramente aquí en Romanos 12:3 la Biblia nos enseña que cada uno tiene una medida de fe muy diferente. Busque por favor ahí Romanos capítulo número 12, versículo número 3. 12:3, yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Escuche atentamente, iglesia, dice así. Dice: basado en el privilegio de la autoridad que Dios me ha dado, le ha advertido a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas, dice la Biblia, tremendo. Al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Dice la Escritura: piensen en sí mismos con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Todos venimos con una medida de fe. Y dice: piense con moderación, actúe, crea y proyéctese según la medida de fe que Dios le haya dado. Cuando nacimos, cuando le creímos a Dios, cuando aceptamos en el corazón al Señor, Dios puso una fe, una medida. Pero esa medida no se trata de que yo tengo poquito, entonces voy a vivir poquito o voy a creer poquito, sino que lo que Dios te ha dado, que es esa semillita, yo debo y tengo la responsabilidad de que esa medida de fe crezca. Pastor, ¿cómo? Con la lectura, ¿cómo? Con la oración, ¿cómo? Con el ayuno, ¿cómo? Con todas las disciplinas espirituales que sabemos que la Biblia nos enseña. Porque esa medida de fe debe crecer. Esa medida de fe tiene que aumentar. Tu fe tiene que ir, como dice la Biblia, de aumento en aumento. El que tiene una fe poquita asume pocos riesgos. El que tiene una fe para creer por algo grande asume riesgos más grandes. El que tiene fe para creer en algo que sus ojos no ven, pero su oído ha escuchado de parte de Dios, asume un riesgo, y cuando asume el riesgo, ve a Dios actuar en su vida. Amén. La Biblia nos enseña que incluso Jesús exhortó a sus discípulos diciéndole: ustedes no tienen la suficiente fe.
Y enseña la parábola cuando la Biblia dice de que si tuvieran fe como un grano de mostaza. Pero ese versículo, antes de decir si tuvieran fe como un grano de mostaza, que está en Mateo 17:20, la Biblia nos enseña que Él los está exhortando y le está diciendo: ustedes tienen fe porque yo se las di, pero su fe es demasiado insuficiente para algunas cosas que tienes que enfrentar. Los discípulos se enfrentaban ante unos demonios radicados en un niño, y ellos empezaron a orar y los demonios no salían. Y Jesús le dijo: ¿hasta cuándo, incrédulos? Ustedes no tienen la fe suficiente para afrontar esta situación. No les dijo que no tenían fe, les dijo que no tenía la fe suficiente para afrontar lo que estaba pasando. Le pregunto, iglesia, usted que está en esta noche aquí conmigo, ¿tienen la fe suficiente para afrontar la enfermedad que estamos pasando? ¿Tienen la fe suficiente para afrontar la crisis económica que se está viviendo? ¿Tienen la fe suficiente para afrontar una enfermedad en tu familia llamada COVID o llamada lo que sea? ¿Tenemos la fe suficiente para poder, cada vez que vienen los problemas, cada vez que vienen las circunstancias difíciles, poder con nuestra fe superar todos esos obstáculos? Porque hay gente que lo derriba una enfermedad, hay gente que lo derriba una relación rota, hay gente que lo derriba otras cosas, porque cada uno tiene una fe a una medida, y esa medida quizás te ayuda para enfrentar el tema económico, pero no te ayuda para enfrentar una separación o un problema familiar. Esa medida de fe seguro te ha ayudado para muchas cosas en tu vida, pero cuando estamos experimentando algo nuevo ya no te ayuda, porque dice la Biblia: este caso de demonios en este niño, no tienen ustedes la fe suficiente. Ustedes creen porque me han visto hacer milagros, pero tu fe no es que no tengas fe, es que no es suficiente. Yo no sé usted, pero yo quiero pedirle al Señor esta noche que mi fe sea lo suficientemente grande para poder enfrentar lo que me ponga la vida, en el nombre de Jesús. Vamos, levante su mano y diga conmigo: Señor, que mi fe sea lo suficientemente fuerte para afrontar todo lo que me pongas por delante. ¿Cuántos dicen amén? La fe nos ayuda en todo, no solo para las cosas negativas, no solo para enfrentar momentos difíciles, sino que la fe también ayuda para enfrentar bendiciones que no estamos preparados para recibir. Muchos de nosotros tenemos cosas que sentimos que no las merecemos y que no teníamos la capacidad de administrarlas. Pero con la fe, aunque te sientas incapaz, aunque sientas que no puedes, aunque Dios te esté poniendo en privilegios, en lugares donde no deberías estar, pero Dios le plació que estuvieras, la fe te ayuda a nivelar tu posición, al nivelar tu estatus, por decirlo así, para que puedas con la bendición. ¿Cuánta gente no ha perdido la oportunidad no porque sea incapaz, sino porque no tiene fe para creer que algún día va a ser capaz? Hay gente que no maneja carro porque no tiene la fe suficiente para creer que va a aprender. ¿Aló? Hay gente que no tiene un negocio porque no tiene la fe suficiente para creer que puede con el negocio. Hay gente que le tiene miedo a la enfermedad porque su fe no es suficiente para creer que Dios puede sanar. Yo no sé si Dios le está hablando en esta noche. Yo espero y anhelo que sí. Amén, iglesia. Mateo capítulo número 14, versículo número 22. Este es un pasaje muy conocido. Mateo capítulo 14, versículo 22. Vaya conmigo por favor ahí, Mateo capítulo 14, versículo 22. Esta es la famosa escena cuando Jesús camina por el agua, pero no vamos a hablar cuando Jesús camina por el agua, sino cuando Pedro entra en escena. ¿Y por qué le digo que la fe no es un salto al vacío? Porque yo quiero que usted lo analice conmigo para que seamos confrontados en esta noche
a realmente creerle a Dios. No es suficiente con que hayas creído para salvación. Ese es el mayor milagro. Pero no es suficiente porque ya tiene la promesa de la salvación, pero seguimos en la tierra afrontando problemas, afrontando dificultades. Entonces no es suficiente decir que le creemos a Dios y que somos salvos, sino que la fe debe ser suficiente para afrontar todo lo que se venga de la vida. Amén. Mateo capítulo 14 versículo 22 dice así. Déjenme ver, yo me ubico aquí. Dice así. Voy a leerlo acá para no confundir mucho. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él y a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vamos más adelantico. Vamos hasta el versículo 27. Aquí Jesús, para contextualizarlo, Jesús estaba predicando, despide a todo el mundo, le dice a sus discípulos que se vayan en una barca y pasen al otro lado del mar, del río, del lugar donde estaban, y él se queda orando. Y en la madrugada él aparece caminando en el mar, en el agua. Ellos se asustan porque dicen que es un fantasma, pero lo tremendo es que cuando ellos reciben ese impacto de algo nuevo, entra en escena Pedro en el versículo número 27. Mire lo que dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. No es un fantasma, soy yo, dice Dios. Entonces le respondió Pedro, dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Escuche esto. Pedro ve algo que nunca en su vida había visto: una figura resplandeciente y caminando por las aguas. ¿Sabe qué es lo que dice la fe? O más bien, ¿sabe qué es lo que dice nuestra vida, nuestra personalidad cuando nos exponemos a cosas nuevas? Es miedo y susto. Todo ser humano trae algo en nosotros mismos que nos da miedo, nos da susto lo nuevo. Todo lo nuevo genera pánico, genera inestabilidad, genera nervios. Entrar a un trabajo nuevo que no sabes cómo es, genera nervios. Experimentar cosas nuevas como el COVID genera nervios. Ver cosas que se salen de tus paradigmas, que se salen de lo que has vivido, de lo que has aprendido, genera nervios, genera no estar tranquilo. Pero dice la Biblia que Pedro aprovechó un mal momento donde debería estar temeroso, donde debería estar intranquilo, donde debería estar viviendo cosas difíciles, donde debería estar atemorizado por lo nuevo. Pedro aprovechó un gran momento para poder experimentar algo que nadie hasta el momento había experimentado. Y Pedro dice: si realmente ese fantasma que me está hablando es Dios, y déjeme contextualizar esto, en medio de la zozobra del 2020, usted puede escuchar a Dios gritar literalmente, que tal vez no lo disciernes qué es, pero Dios está gritando: yo estoy con ustedes. Dios no dijo que el COVID se iba a acabar, aunque algunos andan diciendo eso. Dios no dijo de que las cosas iban a ser mejores. Dios está gritando desde el mar donde está caminando, diciendo: tranquilos, yo soy. Pero esa voz se confunde porque a veces es más fácil escuchar el noticiero, a veces es más fácil ver la historia clínica. Pero Dios está gritando y diciéndole: tranquilos, iglesia, yo soy. Tranquilos, en medio del COVID, yo estoy con ustedes. Tranquilos, en medio de los problemas, aquí estoy. Pero la gente está atemorizada y no está escuchando que el Rey de Reyes está caminando sobre algo que nunca habíamos experimentado, diciéndonos: aquí estoy. Y Pedro escucha que es Jesús y dice: si realmente eres tú, suelta la palabra y di que yo vaya. ¿Sabe qué pasó? Léalo ahí. Dice la Biblia que él esperó la palabra. Cuando llegó la palabra, entonces él se bajó de la barca y empezó a caminar.
Cuando la fe se vuelve ingenua y se vuelve un salto al vacío, cuando usted camina sobre algo que no es material. Escuche lo que le estoy diciendo. Si Pedro no espera que Jesús suelte la palabra y diga ven, Pedro se ahoga. Pero Pedro no estaba caminando y dando un salto al vacío. Pedro estaba dando un paso sobre una palabra que le decía que viniera, que es diferente. Siempre me he imaginado esta escena como que Jesús estuviera ya parado al otro lado de la iglesia y él diciendo ven, y de la boca de Jesús salía una alfombra que se extendía por todo el mar, por todo el agua hasta la barca, y ahí decía Pedro, ahora sí voy a dar el paso y voy a empezar a caminar. No sobre el agua, no sobre la dificultad, no sobre la materia que ven mis ojos, no sobre lo que mis ojos naturales están viendo, sino sobre una palabra que me dijo que viniera, una palabra que viene de aquel que dijo que me iba a salvar, una palabra que dijo de aquel que iba a estar conmigo. Entonces Pedro no dio un salto al vacío, Pedro dio un salto sobre una palabra. Usted debería espelucarse, debería gritar con lo que le estoy diciendo. ¿Qué le estoy tratando de decir, iglesia? Pedro no caminó por las aguas desde mi punto de vista. Pedro caminó sobre una palabra. No fue un salto al vacío, fue un paso sobre una palabra. Estamos cansados, y me incluyo ahí en ese grupo, de ser solo oidor. El oidor dice, qué bonita palabra, pastor. Pastor, usted sí predica bonito. El hacedor dice, eso es para mí. Y empieza a acordarse de lo que Dios le ha prometido y empieza a caminar sobre lo que Dios le ha prometido. Pero nos quedamos con lo bonito, nos quedamos con wow, qué linda enseñanza. Eso lo hacemos cuando solo oímos. Pero el que toma la palabra, se hacía de ella, la amarra, la abraza, empieza a caminar por la palabra. A ver, déjeme decirle y recordarle Dios qué le ha dicho a usted, qué le ha prometido Dios a usted. ¿Qué Dios ha hablado este tiempo 2020 sobre su vida, sobre su familia? ¿Qué ha dicho Dios? Deja de estar en la barca con los que están atemorizados viendo los noticieros y camina sobre lo que Dios te ha dicho. Camina sobre la palabra, camina sobre lo que salió de la boca de Dios. Si Él dice que está conmigo, se tiene que ir el miedo. Si Él dice que Él es mi sanador, Él es mi Rafa, Él me va a sanar aunque esté entubado. Si Él dice que Él va a proveer en momentos difíciles, como lo hizo con Gedeón, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con todos los hombres de la Biblia, yo camino por esa palabra, asumo el riesgo que tenga que asumir, porque mi fe no me hace ingenuo, mi fe me hace ser riesgoso y atrevido. Y aunque muchos piensan que estoy caminando sobre las aguas, yo estoy caminando sobre una palabra. ¿Qué Dios ha dicho? Pero estamos más dándole la gloria al COVID. Estamos más dándole la gloria al fin del mundo. Estamos dándole más la gloria a la economía que se derrumba. Estamos dándole más la gloria a otras cosas que lo que Dios me ha dicho. A ver, si usted cree que Dios no le ha dicho nada, déjeme decirle algo. Hay 7,000 promesas en la Biblia para usted. Bueno, no es para usted las 7,000. 7,000 promesas, de las cuales se cree más o menos que 3,573, por allí va más o menos el asunto, son para los gentiles, o sea, para usted y para mí. De 7,000, más o menos la mitad son para nosotros y la otra para el pueblo de Israel. Así que las 7,000 no son para todos. Pero yo no sé si usted le alcanza 3,500. Y entre esas 3,500 dice que Dios está con nosotros. Dice que Él es el Dios de tu casa. Pastor, ¿por qué me pasan tantas cosas? Porque tu fe no es suficiente.
Pastor, ¿por qué yo no veo estas promesas en mi vida? Porque nuestra fe no es suficiente para lo que estamos viviendo. Porque si está escrito, yo lo tengo que creer. Yo lo debo creer. Me debo de amarrar, de abrazar eso. Así que la culpa no es que Dios es mentiroso, o que Dios se arrepintió, o que Dios se olvidó de estar contigo, de estar en tu situación. El problema es que la fe no es suficiente. Pero en esta noche yo los invito, ustedes hermanos que están en la iglesia, los que están allá en Facebook, es noche de caminar por lo que Dios te dijo, no lo que estás escuchando allá afuera. No te atemorices por lo nuevo. Sé que en ningún tiempo de la historia hemos vivido una pandemia al grado de la que estamos viviendo. Sé que los tiempos que vienen quizás pueden ser peor. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles. Eso no lo desconocemos, pero eso es lo que tus ojos están viendo y escuchando tus oídos. Mi pregunta es: ¿vas a seguir en la barca atemorizado como los 11 discípulos? ¿O habrá alguien aquí en la iglesia, habrá alguien allá en el Facebook que pueda decir: yo dejo de estar atemorizado y empiezo a caminar sobre una palabra? A mí me compuja y me reta mucho que yo deje pasar oportunidades, porque mi fe no es suficiente. No le estoy hablando de que estamos preparados. El COVID nos ha enseñado que nadie está preparado, porque nadie lo esperaba, solo los que lo planearon. Y ya no tiro más pullas. Pero aquí no se trata de cuánto preparado estás, sino qué fe tenemos para afrontar las cosas. ¿Sabe? Yo siento que Dios va a bendecirnos tanto. Dígame amén, por favor. No, esa fe no es suficiente. Yo siento que Dios nos va a bendecir tanto. No, esa fe no es suficiente. Parece que estuviera predicando solo a Facebook. Yo siento que Dios nos va a bendecir tanto como iglesia. Pero también siento que no estamos preparados. ¿Y qué importa? Yo tengo fe. Y mi fe me califica. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que en los próximos meses voy a hacer cosas que no sé hacer, pero mi fe me califica porque va a ser suficiente para afrontar lo que Dios nos va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga conmigo: Señor, yo no estoy preparado, pero tengo fe. Diga: mi fe es suficiente para poder tener acceso a lo que tú tienes para mí en el nombre de Jesús. Diga conmigo: a partir de esta noche decido caminar sobre una palabra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén?